Padre Santo, en el nombre de Jesucristo te damos gracias otra vez por poder estar juntos en torno a tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la oportunidad y privilegio que tenemos de tener una reunión física y virtual, de poder compartir tu palabra, aprender tu palabra y poder estar así mejorando día a día como hijos tuyos que somos por ver la exactitud de tu palabra que nos guía y nos muestra cómo debemos andar y cómo debemos vivir mediante nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta gran oportunidad de levantarnos todos los días, de recuperarnos siempre ante nuestros errores y defectos, de poder renovar nuestras mentes juntos y de poder ser parte del cuerpo de Cristo, Padre. Siendo así tu familia, tus hijos y el santuario de tu don maravilloso que está en nosotros. Gracias por esto y por la enseñanza de hoy. Gracias por ver nuevamente la solución práctica en nuestras vidas a través de tu palabra y a través de nuestro Señor. Y en el nombre de Él, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir un poquito el título de esta enseñanza. Se llama Combatimos en el Señor. Muchas veces nos hablaron de ser atletas del Espíritu, ¿no? Pero yo le digo, es más como una guerra. Y era una guerra espiritual que tenemos día a día, continuamente. Así que nosotros combatimos en el Señor. A pesar de que ya ganamos esta guerra, en nuestro hoy, día a día, contemporáneamente hablando, nosotros somos los autores de ejercer este combate en el Señor día a día en nuestras vidas. Para ello quiero que pasen a Efesios 6, por favor. Capítulo 6. Y vamos a ver tres aspectos fundamentales para mantener esta victoria que ya nos fue dada en Cristo mediante el sacrificio que Él hizo por nosotros, gracias a Dios. Capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? Del diablo. Él vino a ser y es nuestro enemigo, prácticamente porque Él se declaró así, no porque nosotros lo declaramos así, sino porque Él se declaró así y la palabra nos muestra acerca de Él, ¿no es cierto? Pero acá hay tres puntos fundamentales. Primero que nada, fortalecernos en el Señor. Nosotros debemos tener esa actitud diaria de poder fortalecernos día a día en el Señor. Como vimos en la enseñanza anterior, la manera de permanecer en el Señor es viviendo la palabra, es tratando de practicar la palabra. Como Él había dicho, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Se acuerdan? Esa fue la enseñanza de Él. Y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? ¿Cuál es el poder de la fuerza de nuestro Señor? La fuerza de nuestro Señor es netamente espiritual. Hoy nuestro Señor es un ser con una capacidad espiritual a la que nosotros vamos a ser semejante cuando Él retorne por nosotros. Ese don en nosotros es la fuerza de su poder. Su vida es netamente espiritual, a pesar de que sigue siendo un hombre.
Hoy él ya no está más condicionado por la carne, sino condicionado por ese don que nosotros recibimos, ¿no es cierto? Fíjense que dice el 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y ahora vamos a ver poco a poco de qué se trata toda esta armadura de Dios, toda esta fortaleza del Señor y todo el poder de su fuerza, ¿no? Porque dice el 12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, nuestro combate es netamente espiritual. Ahora, ¿dónde se desarrolla este intenso combate? Porque yo les digo, es un combate intenso. El doctor Wilber enseñó que la mayor competencia o el mayor desafío está acá entre nuestros oídos, en nuestra cabeza. ¿Por qué pensamos que la palabra nos invita a renovar la mente continuamente? A que no caigamos en tentaciones, a que no nos dejemos guiar por nuestra concupiscencia, a que nos alejemos del camino del mal. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza que espiritualmente fue contaminada por nuestro adversario y somos débiles en nuestra mente. ¿Entienden? Por eso es que nosotros recibimos la capacidad dada por Dios de resistir espiritualmente. Nosotros competimos más que nada en nuestra mente. Él enseñaba que si vos renovás la mente, que si yo renuevo la mente, prácticamente ya está ganada la batalla. Que el trabajo más duro que tiene el cristiano es renovar su mente. Porque una vez que renovó su mente, está plenamente convencido del poder de Dios. Fíjense el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Fíjense que vuelve a repetir la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Ustedes saben que el día malo, muchas veces cuando nosotros resistimos, por ser un día malo, terminamos cansados, a veces dolidos, a veces lastimados, a veces, pero debemos resistir en el día malo hasta que acabe y permanecemos firmes. No es que terminamos al 100%, no, al 100% vamos a terminar cuando retorne nuestro Señor, pero hay veces, esa es como la parábola del hombre que edificó sobre su casa sobre la arena y sobre la roca. Vinieron vientos, soplaron tormenta y derribaron la casa de la arena, pero la que estuvo en la roca permaneció, pero por ahí se cortó la luz, ¿viste? Se rompió una ventana, se cayó, se rompió algo, pero la casa permaneció, pero hubieron daños, porque el día es malo, nuestro adversario es potente, pero nuestra potencia es mayor. Si afirmamos en nuestro corazón la palabra de Dios y notamos que el poder que hoy tenemos, dado por Dios mediante nuestro Señor Jesucristo espiritualmente, nosotros podemos mantenernos firmes, vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Dice el 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Nosotros debemos permanecer juntos firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad. La manera de permanecer firmes es estando juntos, a pesar del día malo, a pesar de la presión.
la mayor competencia o la mayor batalla está y siempre va a estar en nuestra mente. En nuestra mente. ¿Y saben qué? Es por nuestra naturaleza. Esa naturaleza que viene de Adán. Por eso tenemos errores, por eso tenemos defectos y un sinfín de cosas que nos alejan de la palabra de Dios. Nos alejan del poder de Dios. Sino que desactivamos eso. Lo tenemos ahí, pero no lo ocupamos. ¿Entienden? Entonces, permaneciendo juntos, nosotros nos recordamos que a pesar de que a veces hay días malos, nosotros podemos resistir. Ahí nomás quiero que vean con respecto a esto en Efesios 5, versículos 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos que entender estas cosas. Aprovechando bien el tiempo, porque los días que dice son malos. Esa es la verdad, porque tenemos una batalla continua y permanente de parte de nuestro adversario. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad de nuestro Señor es que nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fuerza y nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y así tener acceso a toda la bendición de Dios que ya nos fue dada de antes de la fundación del mundo. Pero no seamos insensatos en cuanto a esto, porque la palabra nos insta a que estemos despiertos y atentos. Volvamos a Efesios 6, versículo 15, dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando vamos a activar todo este poder en el día malo, el Evangelio de la paz es la herramienta. Empezar a hablar la palabra, empezar a renovar la mente, empezar a mover la palabra, empezar a practicar la palabra. Es la clave al poder. La palabra de Dios es la clave al poder. Hoy nosotros fuimos investidos por el poder del don del Espíritu Santo. Entonces, si vamos a calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz, la palabra nos enseña a que oremos en lengua. Empezar a orar en lengua. Activar esa parte espiritual. Mover ese poder en vos. Porque eso es lo que te va a ayudar y nos va a ayudar a permanecer firmes. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. Tenemos que creer esto. Tenemos que creer esto. ¿Entienden? Para que podáis apagar todos los dardos del maligno, si no se incendia nuestra vida. Tenemos que apagar los dardos del maligno, tenemos que creer esto. El Evangelio de la paz es lo que apaga esto. La armadura de Dios es lo que apaga esto. El poder de su fuerza y la fortaleza en nuestro Señor es lo que apaga esto. Tenemos que creer esto. ¿Se acuerdan? Así que la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es mayor al ataque que podamos recibir. Y ese ataque ocurre en nuestra mente, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo. No es que viene del otro lado del mundo, sino que está permanentemente cerca nuestro y en nosotros. Dice el 17, y tomad el yermo de la salvación. Claro que sí, ya fuimos hechos salvos, ya ganamos,
tenemos esperanza. Algún día todo esto que está mal y que nos molesta continuamente, todo lo que es corrupción, todo este el yelmo se va a terminar. Nosotros fuimos hechos santos, libres. Ese es el yelmo de nuestra salvación, lo que te calma, lo que te trae paz. Nosotros tenemos la esperanza de nuestro Señor. Él va a retornar por nosotros y todo lo que está mal se va a terminar, toda la injusticia se va a terminar, toda la corrupción se va a terminar, y se terminó ya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo se terminó, aunque todavía no volvió nuestro Señor, dice. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Claro que sí, porque la palabra de Dios vivifica. La espada del Espíritu corta ese ataque que viene contra nosotros. La espada del Espíritu te vivifica, te revitaliza. Fíjense lo que dice Proverbios 3. Dejen ahí, no va. Fíjense lo que es la palabra de Dios, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero que lean Proverbios 3, versículo 1, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cómo no te va a vivificar eso? ¿Cómo no te va a mejorar eso? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, produce eso. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos ¿de quién? De Dios y también de los hombres. Fíjense, eso es lo que hace mantener la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Vieron? Y si tiene que enderezar es porque a veces están torcidas por nuestra naturaleza. Necesitamos de esta palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Fíjense qué tremendo que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Volvamos a Efesios 6. La capacidad que Dios nos dio a nosotros es gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Esa capacidad básicamente le fue entregada también a nuestro Señor cuando Él vino sobre la tierra. Fíjense en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo 38. Dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Él es el que oprime, porque Dios estaba con él. Esa capacidad también se la dio nuestro Señor. Hoy la tiene a un nivel mayor, pero Él pudo sanar y liberar y hacer bienes por esa unción del don de Espíritu Santo que hoy tenemos nosotros, en nosotros, esa capacidad espiritual, y sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, porque Dios estaba con él. Primera de Juan, por favor, Primera de Juan, capítulo 2. Esa misma unción tenemos hoy nosotros, como hijos de Dios que somos. Esa unción es el poder desde lo alto que nos enseñó nuestro maravilloso Padre en la palabra, el doctor Víctor Paul Wilber, ¿se acuerdan?
Versículo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenemos la unción del Santo, lo que nos permite ser santo a nosotros, y resistir en el día malo. Por esa unción, como resistió nuestro Señor, podemos resistir nosotros juntos, como cuerpo de Cristo que somos. Encima, tenemos a nuestro Señor con nosotros. Tenemos todas las de ganar. Pero no tenemos que ser ciegos en estas cosas, porque los días son malos, dice la palabra. Entonces tenemos que despertarnos, porque hay un versículo que dice que Dios saca de lo vil lo precioso. ¿Saben? Y de ese día malo podemos sacar esa bendición de Dios, que ya no fue dada en Cristo. Fíjense el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Claro que sí, permanece. No se va. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Debemos permanecer en nuestro Señor. Debemos permanecer en nuestro Señor. Porque esta unción permanece en nosotros y es la capacidad dada por Dios. Fíjense, 2 de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 4. Y tal es la confianza que tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de ¿qué? Del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu ¿qué? Vivifica. El Espíritu es lo que te mantiene vivo, te mantiene fuerte. El Espíritu te vivifica, te revitaliza, te da la energía como para seguir adelante. Debemos permanecer en el Señor, fortalecernos en Él, en el poder de su fuerza y vistiéndonos de toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo, ¿no? Mantenernos firmes, porque nuestra competencia proviene de Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que esta competencia proviene de Dios y nos dio esa capacidad de ganar mediante nuestro Señor, que nos brindó ese Espíritu de Dios en nosotros. Tremendo esto. 2 de Corintios 10. Segunda de Corintios 10. Fíjense qué gran verdad esta, dice, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y eso literalmente es, pues aunque andamos en este mundo, vivimos en base a todas las reglas de este mundo y todo lo que se da en este mundo, nosotros no militamos según estas reglas que promueven nuestro adversario al diablo. No.
Porque el mundo va de mal en peor, dice la palabra, por causa de él. Nosotros no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nuestra competencia, nuestra capacidad espiritual nos fue dada por Dios mismo, mediante nuestro Señor Jesucristo, en ese don que recibimos. No son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortaleza. Claro que sí, nosotros podemos derribar esa embestida de nuestro adversario con el poder de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Derribando. Y acá está el lugar donde nosotros competimos o batallamos. Argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí es nuestra batalla. No es que tenemos que salir acá, bueno, nos vamos al monte, como hacían los israelitas. Bueno, nosotros nos paramos en un monte y le esperamos al enemigo que se para en otro monte, y en el campo de batalla nos damos duro y batalla. Nosotros acá, en nuestra cabeza, derribando argumentos que tenemos en base a nuestra naturaleza, ¿vieron? Y toda altivez, acá está el problema que adquirimos de Adán, por el pecado ese que pasó a todos los hombres, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos que derribar eso, y lo hacemos juntos. Lo hacemos juntos. ¿Vieron? Y llevando cautivo, lo hacemos juntos. Hay que llevar cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo? En nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Porque ¿saben qué? Las armas, vieron que dice, la manera que se mueve el mundo es contraria a la palabra de Dios. Ellos en su vida personal, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, son totalmente contrarios a lo que es justo, a lo que es correcto, a lo que es bueno, agradable. ¿Entienden? Porque la naturaleza espiritual que guía el paso de ellos es eso. Pero la naturaleza espiritual, porque tenemos la naturaleza de Dios hoy en nosotros, el poder de Dios, el don de Espíritu Santo, que guía nuestros pasos, nos lleva a eso. Nos lleva a hacer lo correcto. Nos lleva a derribar todos esos argumentos, toda esa altivez que tenemos. Tenemos que despertar, porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, pero acá se da la lucha. En mi cabeza se da la lucha. Ese es el mayor lugar. Es una lucha bastante fuerte, sí es verdad, pero fíjese una gran verdad. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 11. A medida que hace esto, básicamente te volvés un ministro de Dios, un embajador en nombre de Cristo, y diariamente estás sirviendo la palabra a los demás. Y como se vuelve tan intensa de tu vida, y Dios ya sabía esto de antes de la fundación del mundo, dejó estos magníficos relatos que nos indican cómo nosotros podemos calmarnos, liberarnos. Pero vamos a leer, porque estos versículos explican mejor de lo que yo puedo explicarles. Mateo 11, versículo 28 dice: venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y yo qué? Os haré descansar. Cuando vos vas al Señor, obtenés el descanso de Dios. Sí, Señor, porque la palabra de Dios te da largura de días y años de vida y paz aumenta. Así es nuestro Señor Jesucristo. Tenés el descanso de Dios. ¿Por qué? Porque ya sabés que esto ya perdió, vos ya ganaste por el sacrificio que hizo nuestro Señor. ¿Entienden? Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él derribó todo argumento y altivez que se levantaba contra el conocimiento de Dios. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Claro, una vez que derribamos, una vez que volvemos a renovar nuestra mente, una vez que tomamos el control de nuestra cabeza, hallamos ese descanso de Dios, que ya lo tenemos espiritualmente. A medida que oramos en lengua, que vamos a la palabra y que estamos juntos, a pesar de ese día malo, nosotros tenemos descanso, a diferencia de todo el mundo. Tenemos paz, tenemos abundancia, tenemos prosperidad, tenemos sanidad, tenemos un montón de cosas, a diferencia de los demás. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro que sí. Es mucho más fácil estar en el Señor que vivir en el mundo. Es mucho más fácil. Les digo, es mucho más agradable porque es ligera la carga y es fácil. Cuando uno vive en el mundo no tiene una carga ligera y no es fácil la vida, es miserable. Están agobiados por el coronavirus, ¿entienden? Te agobian por el coronavirus. Y un montón de pandemias, y un montón de enfermedades, y un montón de incertidumbre que transmiten los gobiernos o líderes políticos que hoy se desempeñan como líderes de sus países. Corrupción tras corrupción, tras corrupción. Entonces, ¿cómo vas a tener descanso? ¿Cómo vas a tener paz? ¿Entendés? Si realmente tenés 2 dedos de luz o sos medianamente responsable por tu vida o lo de lo tuyo, ¿cómo vas a lograr eso que querés con eso que se te brinda, que te muestra al mundo? No podés. Con lo que te brinda Dios, sí podés. Sí podés con lo que te brinda Dios. Fíjense en nuestro Señor, ahí en Juan capítulo 5, para que vean un ejemplo de cómo Él se movía, de cómo Él derribaba todo argumento y altivez que se levantaba contra el conocimiento de Dios. Juan capítulo 5. Este es un gran versículo. El 30 dice, no puedo yo, dice nuestro Señor, hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y esa es la clave. Nosotros debemos buscar la voluntad de Dios. En nuestra vida personal, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, ¿entienden? Entonces vamos a tener un juicio justo. Y cuando vos tenés un juicio justo, tenés la bendición de Dios en tu vida, la protección de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque al buscar la voluntad de Dios, buscar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se hace tangible en la vida de cada uno. Se hace agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta. ¿Por qué piensan que tantos versículos nos indican y nos incitan a que renovemos nuestra mente? A que renovemos nuestra mente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se acuerdan?
No te desvíes ni a tu izquierda ni a tu derecha. Mantente en el camino del Señor. Retén el consejo, guárdalo, porque eso es tu vida. ¿Dónde uno guarda esto? Es acá nuestra competencia. Acá es donde combatimos nosotros. Pero la gran esperanza y la gran verdad que tenemos nosotros es que esta batalla ya fue ganada. Ya fue ganada. Y ese es el Evangelio del apresto de la paz. Que nos trae esa paz, esa tranquilidad, a pesar del día malo que pueda provenir del adversario. Romanos 12, por favor. No, antes de Romanos 12, vayamos a Santiago, capítulo 4. Toda esa altivez. Santiago, capítulo 4. Y todo ese argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios en mi mente, en nuestra mente, estos versículos, capítulo 4, le van a decir que es. Eso fue lo que evitó nuestro Señor, por eso dice, aprendí de mí que soy manso y humilde de corazón, decía nuestro Señor. Santiago capítulo 4, versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Claro que sí, el Espíritu que mora en nosotros nos anhela a nosotros celosamente, y es celoso por nosotros, por nuestra mente, dice. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Ese argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestros trabajos, en los lugares donde estamos, es simplemente soberbia. ¿Entiendes? Es la misma soberbia que tuvo el diablo de querer ser más que Dios, de querer usurpar el trono de Dios y de no ser agradecido a Dios. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y a veces ser humilde es la mejor opción para nuestra vida. No a veces, siempre es la mejor opción. Por eso Jesucristo decía, no busco yo mi voluntad, sino la del que me envió. Él tenía la opción de buscar su voluntad, claro que sí, pero él buscó la voluntad de Dios. Por eso su juicio era justo, por eso recibió la justicia de Dios, por eso fue engrandecido y enaltecido como Señor de señores y Rey de reyes. Porque Él buscó la voluntad de Dios. Nosotros podemos tener largura de días y años de vida y paz porque buscamos la voluntad de Dios. Podemos tener gracia ante los ojos de Dios y de los hombres porque buscamos la voluntad de Dios. Podemos permitir que nuestro Señor enderece nuestros pasos porque buscamos la voluntad de Dios. Podemos tener refrigerio para nuestros huesos y medicina para nuestro cuerpo, como dice el proverbio, porque buscamos la voluntad de Dios. Porque las armas de nuestra milicia son poderosas de Dios, en Dios. ¿Entienden? Porque activamos ese espíritu, oramos en lengua, manifestamos, operamos el don. Debemos permanecer en el Señor haciendo esto, fortaleciéndonos en su fuerza y vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Ahora sí, en Gálatas capítulo 5.
versículo 22, más el fruto del Espíritu, ese Espíritu que tenemos nosotros, y para tener fruto es porque nosotros operamos el Espíritu, ¿me entiendes? Tenemos que orar en lengua, tenemos que pedirle a Dios revelación, tenemos que preguntarle a Dios, tenemos que activar esto. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay con qué darnos con esas cosas. Porque nosotros tenemos el fruto del Espíritu. Tenemos que activar esto al 100%. La mayor parte de nuestra vida es y tiene que ser espiritual. A pesar de nuestros defectos y nuestros errores, debemos volver a Dios. Juntos lo podemos hacer. Solo no, separados no lo vamos a lograr, pero juntos sí. Ya tenemos la victoria. Activemos esto. Por eso dice que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos el mismo poder de Dios en nosotros. Así que pensemos con cordura. Seamos humildes, seamos mansos como nuestro Señor. Tenemos la unción de Dios que permanece en nosotros. Ese poder nos enseña continuamente cómo debemos movernos. Tenemos la palabra de Dios, tenemos a nuestro Señor e inclusive tenemos a nuestro querido Dios mediante nuestro Señor. Tenemos toda la de ganar para poder vivir bendecidamente, a pesar de que los días son malos. Así que cerramos en una oración. Padre Santo, te damos la gracia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por estas grandes verdades que dejaste disponible y a nuestro alcance para que podamos ocuparla en nuestro diario vivir con nuestro Señor Jesucristo y así ver esta gran victoria que nos dejaste disponible en esta vida. Gracias porque podemos resistir y mantenernos firmes contra la acechanza de nuestro adversario y poder vencer en nuestro día a día, a pesar de nuestros errores y defectos, cuando derribamos todo argumento y altivez que se levanta contra tu gran conocimiento, contra vos, Padre Santo. Gracias porque podemos hacer tu voluntad a pesar de todo, y haciendo esa voluntad, nuestro juicio va a ser justo y vamos a recibir esa justicia inmaculada que vos ya nos diste mediante nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este magnífico don que nos energiza y nos potencia a ganar, y por los frutos del Espíritu que obtenemos al operarlo. Gracias por poder manifestar este don en la iglesia para nuestra edificación por medio de exhortación y consolación, y porque siempre nos está edificando y acrecentando en nuestra vida. Y por favor, Carmen, lengua con interpretación. Y mis niños amados, yo siempre los amo y los protejo, siempre están en mi pensamiento, mis niños. Yo he dejado mi palabra para que ustedes sigan en ella, para que se arraiguen en ella, mis hijos. Ustedes ya tienen la victoria, así que solo tienen que creer en mi palabra y yo haré. Gracias, Padre, por estas palabras. Y por favor, Norma, lengua con interpretación. Sambarakara Seraya Serenge Lenge Tenge Krextislan Keregetenge Brongo Son Linga Sunga. Hijos amados, permanezcan en mi palabra es verdad. Yo no me olvido de ustedes porque los tengo esculpidos en las palmas de mis manos. Ustedes son mis hijos, todo lo que yo dejé es para ustedes. Gracias, Dios, por estas hermosas palabras. Y por favor, Bubi, una palabra de profecía. Hijos míos, vengan a mi verdad, porque mi palabra es verdad. Sepan que yo la respaldo
y que yo le he dado a mi Hijo Jesucristo para que ustedes puedan caminar y vivir con poder y tener la llave para entrar a cada situación y salir airosos. Sepan que yo los amo, yo respaldo mi palabra, soy un Padre amoroso que los cuida y que está permanentemente mirando cada paso que dan para cuidarlo, para protegerlo, para bendecirlos en cada paso de sus vidas. Así que vengan confiadamente a mí, porque mi palabra es mi voluntad. Gracias a Dios también por esto. Y por favor, Luciano, una palabra de profecía. Amados hijos míos, ciertamente yo he hecho disponible todas estas cosas por medio de mi amado Hijo Jesucristo, en quien tengo complacencia. No hay manera de llevar fruto si no es por medio de mi Hijo Jesucristo, siendo Él la vid y ustedes los pámpanos. Búsquenlo a Él, procuren en Él cumplir mi palabra, fortaleciéndose en Él y en el poder de su fuerza, siendo ustedes, amados hijos, de carne y hueso, débiles para los propósitos de mi voluntad, conforme a la carne, pero poderosos en Cristo Jesús, para cumplir cada una de ellas y manifestar y evidenciar los frutos del Espíritu, los cuales son maravillosos, abundantes y restauradores para todos aquellos que lo viven y lo perciben y lo reciben. Gracias, Padre Santo, por estas maravillosas manifestaciones, porque cada día van a abundar más y más en la iglesia y en todos los que creemos, en todos tus hijos, porque es la oportunidad de seguir creciendo con el crecimiento que nos das vos mediante nuestro Señor Jesucristo. Y en el nombre de Él te agradecemos, Jesucristo. Amén. Amén. Amén.